mejorar las relaciones entre catalanes y no catalanes. Desde hace medio año, desde mediados de mayo, decidí dejar claro, para quien me escuche, que el castellano es la lengua del Estado ocupante de Cataluña desde 1714. Nos engañan en todo. Y también nos engañan a los catalanes y os han engañado a los no catalanes sobre el tema de lo que está pasando en Cataluña, no ya en los últimos años, sino desde hace 3 siglos o más. Estoy escribiendo una carta para enviar a mis amigos, conocidos, mis relaciones no catalanas, explicando que los he engañado, que la relación que he establecido con estas personas es falsa porque les he escondido la situación, con lo cual la relación no puede ser sana. Pero se lo he escondido no intencionadamente, porque tampoco yo era consciente de la realidad. Sí la sufría subconscientemente, pero no era consciente de esta situación. Esto lo padecí desde niño, cuando en casa de la puerta para adentro hablábamos en catalán, de la puerta para la calle hablábamos en castellano, si no sabíamos que la persona era de otra familia catalana. Y ni en primaria, ni en secundaria, ni en universidad jamás tuve una clase en catalán. Todo esto cambió con la democracia española y su forma mucho más sutil de continuar el sometimiento, la ocupación, el expolio, continuar privándonos de libertad, que este es el punto fundamental. Entonces se trata de, para poder establecer una relación sana, dejar claro que los catalanes estamos sometidos desde 1714 y que de hecho desde 1714 no hay nada catalán, ni siquiera pueblo catalán, porque un pueblo que no es libre no es pueblo. Hay pueblo catalán sometido. Y que por eso las grandes movilizaciones se está viendo otra vez desde el 2009, porque el pueblo catalán cada vez que ha recuperado fuerzas se ha levantado para que los ocupantes se marchen y volver a ser libre. Y por eso esta frase ha convertida en un dicho, que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida. En el momento en que los catalanes pasemos del subconsciente al consciente esta situación real en que vivimos desde hace 3 siglos, seamos capaces de explicar que nuestros padres, abuelos, 12 generaciones de catalanes nacieron y murieron presos, y que los catalanes hoy vivos todos hemos nacido presos, y que ahora que estábamos con posibilidad de recuperar la libertad, nuestros dirigentes catalanes trabajando para Madrid, traidores al pueblo catalán, lo han impedido. Cuando nosotros vayamos explicando eso, habrá cada vez más no catalanes que, confío, irán estableciendo una relación entendiendo que de forma no consciente ellos son miembros del Estado que nos mantiene ocupados. Y de esta manera habrá que ir tomando posición, cada cual, cada asociación, partido, cada gobierno, el de Madrid o los de fuera de Madrid, los estados europeos y todos los estados del mundo, organismos internacionales, sobre si quieren que los catalanes continuemos sometidos, como llevamos 3 siglos, o que los catalanes recuperemos la libertad. Habrá que ver cómo reacciona quien ahora esté escuchando y cómo reaccionan las personas que reciban esta carta en su momento. Nosotros fuimos el pueblo más libre de Europa durante siglos y esto lo aprendí de un jurista nacido en 1917 y muerto en 1978 en Madrid, Francisco Elías de Tejada. Gracias a él aprendí que el derecho catalán no tenía y quiero que no tenga nada que ver con el derecho castellano, porque el derecho catalán era y quiero que vuelva a ser de abajo para arriba, del pueblo hacia la autoridad. El derecho castellano es de arriba para abajo, de la autoridad contra el pueblo. La ley catalana era la costumbre del pueblo escrita. Y como que las costumbres van cambiando, las leyes iban cambiando. Y por eso la primera recopilación en el siglo XII se llama els usatges, los usos del pueblo. Y ya en el siglo XIII se lleva a cortes, se pactan entre los 3 brazos y el rey, se convertían en constituciones. Y como que las Cortes Generales de la Nación Catalana o de Cataluña se iban realizando periódicamente, las leyes se iban actualizando periódicamente.
Yo he escrito que quiero que la selección española regrese a Madrid el 1 de diciembre, que pierda con Japón, porque es la selección del Estado enemigo, ocupante, invasor, expoliador, que nos mantiene sometidos hace 3 siglos. Y toda victoria de la selección española refuerza la ocupación. Y ahí es ya una caricatura que la oleada de españolismo más potente de los últimos años es cuando la selección española ganó un europeo, un mundial y otro europeo seguidos. Creo que era 2008, 10, 12. Y resulta que la selección española era el Barça disfrazado con la camiseta roja. Y resulta que el Barça, cuando jugaba como Barça, desde Madrid los expertos deportivos decían que era un juego afeminado, y cuando lo hacía la selección española, el Barça disfrazado selección española, era el tiki-taka, ¿no? Le llamaban. O sea, la maravilla. Ahora me gustaría no tener que sufrir la victoria de la selección española, aunque el Barça aporte 7 o 8 jugadores. O sea, la derrota de la selección española debilita la opresión sobre Cataluña, que es permanente. Y ahora se han montado ese numerito en Baleares con el tema de una profesora de catalán, que los alumnos quieren poner la bandera para apoyar a la selección española, y ella dice que en las reglas del centro esto no está permitido, y se monta todo un lío, etcétera, en torno a ese tema. Se está haciendo denuncia desde poderes de Madrid y sus medios de comunicación de que en Cataluña se persigue el castellano, cuando lo que habría que preguntarse es por qué en una tierra que tiene su propia lengua, la lengua extranjera es perseguida. No, la que es perseguida es la lengua catalana. Fue perseguida hasta unos extremos enormes, hasta llegar a prohibir el catalán en las lápidas mortuorias, no digamos ya en las escuelas, en la universidad, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que la brigada Sistema Educativo Español aplicado en territorio catalán, la brigada Medios de Comunicación Españoles bombardeando 24 horas al día en territorio catalán, es muchísimo más eficaz que la brigada Brunete. Y yo, aunque no tuve ninguna clase en catalán, en el patio de la escuela, en el patio del instituto, jugábamos en catalán. Ahora se juega en castellano. Pero es que nuestros dirigentes traidores esconden que estamos ocupados, que no queremos hablar en castellano porque es la lengua del ocupante. No la lengua de los castellanos, como dijo el xenófobo racista de Torra, es la lengua del ocupante. Y si el ocupante fuese inglés, no querría el inglés, y si fuese otro país, no querría la lengua de ese otro país. Como que los, digamos, castellanos y asimilados se les ha inculcado desde pequeñitos que Cataluña es España, ven lógico que en Cataluña más de la mitad de las emisoras sean en castellano. De radio, de televisión, el 95%, de medios impresos, el 90%. Y que en Madrid no haya ni uno, no hay ninguna emisora, ningún periódico, ninguna radio. Sí que se vende La Vanguardia monárquica española y el periódico del Partido Socialista Español. O sea, los periódicos se venden en catalán en Madrid, son de entidades españolas en territorio catalán. Es que es fantástico. Y aquí resulta eso, que se presenta como ejemplo de que no estamos oprimidos, que en Madrid se pueda comprar La Vanguardia o el periódico en catalán, que seguro que la edición que llega allí, si no todo al 100%, 95% debe ser en castellano, porque se editan en catalán y en castellano. Y se editaron primero en castellano durante un siglo La Vanguardia y el periódico décadas, y luego hicieron edición catalana, con mala traducción encima. Desde el punto de vista catalán, que es el que hay que recuperar, los castellanos ven el mundo desde el punto de vista castellano. Los asimilados, no sé. Hay un dicho que dice, León sin Castilla, una maravilla. Hay problemas ahí de siglos ahí detrás, ¿no? Pero existe un punto de vista de Madrid, digamos, que es el que impone. Y yo le llamo punto de vista castellano. Y han ido imponiendo en Cataluña este punto de vista castellano, cumpliendo su obligación, ya que son los ocupantes los que nos quieren genocidar, aparte de masacres físicas, decenas de miles de muertos. Y es bastante significativo que no haya ninguna cuantificación de cuántos catalanes han muerto en manos castellanas o en manos de Estados españoles, en manos castellanas hasta 1714, en manos de Estados españoles a partir de 1714, que se empieza a construir el Estado español. Ha habido estas masacres, pero luego hay todo el indoctrinamiento permanente de ir imponiendo el punto de vista castellano. Entonces hay que recuperar, esta es mi propuesta, apoyándome en Xirinacs y otros, el punto de vista catalán. Y hoy me he encontrado con este
chiste, dibujo, donde es muy claro que para quien está aquí esto es un 9, para quien está aquí esto es un 6. Pues punto de vista castellano, punto de vista catalán o al revés. O sea, la cuestión es que el punto de vista catalán y el castellano no solo son distintos, sino que son contrapuestos en lo que es fundamental para el tema de ser invasores o estar ocupados. Retirarse y volver a ser libres. Y eso es lo que hemos de plantear. Y recuperando el punto de vista catalán, debería ser un punto de partida para nosotros, pero también para los no catalanes, entender que, puesto que estamos ocupados desde 1714, no hay nadie en territorio catalán que llegue a un cierto nivel de poder en cualquier ámbito, político, económico, mediático, científico, universitario, etcétera, que no tenga como mínimo la luz verde de Madrid. Y casi seguro que además cobre de Madrid en blanco o en negro o en blanco y negro. Aquellas enormes manifestaciones del 12, del 13, del 14, del 15, 16, 17 indicaban que la independencia estaba ahí, pero lo que no sabíamos, algunos ya hemos aprendido, otros están aprendiendo, es que los dirigentes son traidores al pueblo catalán. Y llegaron al extremo de que en el Parlamento de Cataluña, el 27 de octubre del 2017, la traidora número 3, Forcadell, número 1, Puigdemont, número 2, Junqueras, número 3, Forcadell, lee un documento y pone a votación otro documento. Solo los que mandan en Madrid y los que mandan en Barcelona dicen que el 27 de octubre hubo la declaración de independencia de Cataluña. No, hubo un engaño a todos los pueblos y una traición al pueblo catalán. Forcadell lee un documento y pone a votación otro documento. Y esto acabó de ser pactado en la mesa del Parlamento de Cataluña horas antes que prepara la sesión plenaria donde supuestamente se iba a proclamar, y dicen que se hizo, la declaración de independencia. Solo los dirigentes de Madrid y solo los dirigentes de Barcelona llaman independentista a Puigdemont, el enemigo independentista número 1, para Madrid enemigo, para la camarilla que manda en Cataluña amigo, y como que es el traidor número 1, lógicamente Madrid aplica la psicología inversa y lo designa el enemigo número 1. Madrid no le basta tener el traidor número 1, Puigdemont, porque está en el extranjero y están fabricando la traidora número 1 en el interior, que es Laura Borràs. Y estos métodos son los que van aplicando desde el poder. Bien, entonces me gustaría, tanto para los catalanes y ahora para los no catalanes que podáis estar viendo esto, que esta manera de explicar la situación permita una comunicación mucho más correcta, mucho más verdadera, y con eso quiero recordar pues que el lema de Prueba 21 es vida, verdad, libertad, identidad, que creo que toda persona de bien está de acuerdo en un porcentaje muy elevado. Pues eso, que se pueda establecer una relación mucho más transparente y una colaboración, incluso por encima de los desacuerdos que pueda haber sobre el tema de la libertad del pueblo catalán. Entre líderes naturales nos entenderemos bien y eso es lo que hay que fomentar, y lógicamente el que estoy diciendo no excluye poder colaborar al máximo con ese deseo de establecer relaciones claras y de colaboración sinérgica, fraternal. Pues me despido hasta la próxima sesión, que será ya la 74. Gracias.